Cuando se empieza un curso de introducción a la filosofía, siempre se dice que la filosofía es el amor a la sabiduría, y esta afirmación quizás suena muy repetitiva y redundante en los videos de internet que podemos encontrar en YouTube, Facebook o en cualquier otra red social. Además, se suele decir también en estos cursos introductorios a la filosofía que el primer filósofo de la historia fue Tales de Mileto, y así se suele empezar por lo general con una larga tradición donde la filosofía siempre empieza de esa manera y que eso no puede cambiar. Sin embargo, aparece la pregunta: ¿qué pasaría si te digo que quizás el primer filósofo griego de la historia no fue Tales de Mileto, sino una mujer? ¿Sería quizás algo que lograría romper con el esquema tradicional de la enseñanza de la filosofía? Esto es Apuntes de Filosofía, y en esta oportunidad o en este video hablaremos sobre la vida y el pensamiento de Cleobulina, una mujer que quizás fue la primera filósofa de la historia griega. Así es que comencemos. Bien, Cleobulina, poeta y pensadora griega, fue una mujer enigmática y misteriosa debido a que, al igual que Sócrates, se duda de su existencia. Cleobulina vivió aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era o antes de Cristo, y se menciona que fue la hija de Cleóbulo, uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Y es en este contexto donde Cleobulina aparece siendo contemporánea a los primeros filósofos de la historia como Anaximandro, Anaxímenes y el siempre y tan mencionado Tales de Mileto. Ahora bien, lo curioso es que el verdadero nombre de esta filósofa no fue Cleobulina, ya que esta era la forma cariñosa a la que se referían a ella su propio padre y los ciudadanos. Entonces, ¿cuál fue su verdadero nombre? Se menciona que su verdadero nombre fue Eumetis, cuyo significado es la inteligente o la de mente astuta y sagaz. En todo caso, su nombre realmente cobra sentido a partir de la forma en la que hacía filosofía, y esa forma eran sus famosos enigmas. Ahora bien, ¿qué son los enigmas? Los enigmas son adivinanzas o acertijos donde se utilizan las metáforas y las paradojas. Por supuesto, esta forma novedosa de hacer filosofía mediante este tipo de preguntas es un claro desafío a nuestra inteligencia y a nuestro proceso cognitivo. Por lo tanto, apelar a los enigmas para hacer filosofía, como lo hizo Cleobulina, es una forma totalmente válida, interesante y puede llegar a ser hasta divertida. No en balde, el historiador griego Plutarco consideraba a Cleobulina como una figura muy famosa y admirada en su tiempo, y tal era la fama de Cleobulina en su tiempo que incluso se escribieron comedias con el nombre de Las Cleobulinas, cuyos autores fueron los poetas griegos Alegis y Cratino. Lamentablemente, estas obras hoy en día se encuentran perdidas. En fin, ahora, ¿cuáles son los famosos enigmas de Cleobulina? Pues vamos a ello. De toda su producción filosófica y poética han quedado registrados hasta el día de hoy solamente 3 enigmas, y estos son los siguientes. Atención aquí. El primer enigma que aparece en el libro La Poética de Aristóteles es este: vi a un hombre usando fuego soldar, es decir, unir el bronce con un hombre tan fuertemente que los hacía de una misma sangre. ¿Qué vi? Ahora les doy 5 segundos para responder. ¿Adivinaron? ¿No? Pues bien, la respuesta es un médico usando ventosas en un paciente. Recordemos que las ventosas son esas herramientas cóncavas similares a focos que sirven para calmar el dolor y mejorar la circulación de la sangre, y que usualmente el médico las pone en las espaldas de sus pacientes. Además, recordemos que en la antigua Grecia se solía usar bronce en lugar de vidrio para hacer las ventosas. En fin, abordemos ahora el segundo enigma, que dice así: vi a un hombre engañando y robando por la fuerza, y este acto fue hecho con toda justicia. ¿Qué vi? De nuevo, les doy 5 segundos para responder. ¿Adivinaron?
¿No? Pues bien, la respuesta es un hombre desarmando a un loco, porque como saben, un loco armado puede ser peligroso y engañarlo para robarle el arma que posee es lo más justo debido a que este loco puede dañar a mucha gente. Finalmente tenemos el tercer enigma y este dice así, atentos. Un burro muerto golpeó mis oídos con su pata y su pezuña. ¿Qué es? Nuevamente les doy 5 segundos para responder. ¿Adivinaron? ¿No? Pues bien, la respuesta es escuchar una flauta. Y esto es debido a que los griegos solían usar huesos de burro para fabricar sus flautas y usualmente se usaban en ese entonces los huesos de la pata de un burro muerto. Finalmente, y a modo de conclusión, Cleobulina representa en la antigua Grecia quizás un intento disidente, es decir, discrepante para entender el mundo por medio de la filosofía. Y es disidente debido a que el ejercicio de la filosofía en esos tiempos de la antigua Grecia era considerado una característica atribuida solamente a los hombres. Asimismo, también es disidente debido a que ella representa una forma de entender o esclarecer el mundo apelando a la metáfora y el misterio en lugar del tradicional método racional y discursivo de la filosofía. Por último, también es considerada disidente debido a que sus enigmas rompen la barrera o la distinción entre el logos, que es racional, y la poesía, que enaltece el misterio del mundo y de la vida. Bueno amigos, gracias por haber escuchado sobre la vida de esta grandiosa filósofa llamada Cleobulina. Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like a este video para llegar a más personas y así seguir difundiendo el conocimiento de la filosofía estelar. Hasta pronto amigos, chao.